No había luna aquella noche. Solo la niebla cubría la playa, espesa como un manto de algodón sucio. El aire olía a hierro y carne húmeda, y el mar, con su vaivén lento, devolvía los cascos, las mochilas y los cuerpos que no habían querido hundirse. Caminaba solo, con el fusil colgado y el corazón al borde del pecho. Fue entonces cuando los vi. A unos 50 metros, entre la bruma, marchaban en fila, silenciosos, perfectamente alineados. Eran mis hombres, o al menos eso creí. Reconocí los números en los cascos, los mismos parches, el mismo paso sincronizado que habíamos ensayado durante meses. Quise gritar, pero algo me detuvo. No escuchaba sus botas ni el roce del metal. Era como ver sombras deslizándose sobre el agua. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí, y juro por Dios que me vio. Su rostro estaba cubierto de barro, pero no respiraba. Me acerqué unos pasos temblando, hasta que la niebla los envolvió por completo. Solo quedó el eco del mar. Miré el suelo, buscando huellas. No había ninguna. El viento no las borró. Simplemente nunca existieron. Y ahí, en ese silencio inmóvil, comprendí lo imposible. Ese pelotón era el mío. Los mismos hombres que habían muerto 3 días antes en Omaha Beach. Mi nombre es Thomas Rayburn, soldado de infantería de la 29ª División. Tenía 22 años cuando pisé Normandía por primera vez. Creí que la guerra era ruido, fuego, caos, pero pronto aprendí que el verdadero horror llega cuando todo se calla, cuando el silencio pesa más que los disparos. Después del desembarco, nos quedamos en la línea costera, limpiando los restos del combate. Las olas arrastraban municiones, restos humanos y cartas que nunca llegarían a destino. El olor era insoportable. Dormíamos poco, comíamos menos. Algunos hablaban dormidos, otros rezaban con los ojos abiertos. Yo simplemente escuchaba, y entre ese ruido invisible empezó algo que no supe explicar. Voces que no pertenecían a nadie. Pasos que sonaban detrás de nosotros cuando ya no quedaba nadie vivo. Una noche salí de la trinchera para orinar y vi lo que te conté. Mi propio escuadrón marchando hacia la niebla. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto, suscríbete al canal, deja tu me gusta y dime en los comentarios desde qué ciudad o país me oyes. Tal vez aún haya alguien ahí afuera que crea en lo que voy a contar, porque si no lo cuento ahora, estas almas nunca encontrarán descanso. El amanecer del 9 de junio llegó gris, pesado, con olor a humo y sangre. La marea trajo de nuevo los cuerpos que habíamos enterrado a la carrera, algunos sin rostro, otros sin nombre. El capitán ordenó patrullas para revisar el perímetro, pero nadie quería alejarse demasiado del campamento. Yo fui asignado con 2 hombres, Miller y Hawkins. Caminábamos entre cráteres, armas oxidadas y pedazos de tela ondeando en los postes. Todo parecía inmóvil, como si el tiempo hubiese dejado de correr desde el día del desembarco. A media mañana encontramos un casco. Tenía la marca del Escuadrón B, el nuestro. Lo levanté del suelo, todavía húmedo, y reconocí las iniciales grabadas. CJ. Eran de Charlie Jensen, el mismo que había muerto el primer día. Miller se puso pálido. Debe haberlo arrastrado la marea, dijo. Pero el casco estaba seco, como si alguien lo hubiera dejado ahí hacía minutos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, un olor extraño invadió la trinchera, una mezcla de pólvora y tierra recién abierta. Hawkins juró escuchar pasos fuera. Nadie se atrevió a mirar. A la madrugada, el perro del batallón comenzó a ladrar sin parar. Cuando salimos no había nada, solo el viento moviendo las lonas y los cascos colgados, pero juraría que las sombras en la playa se movían distinto. El capitán dijo que eran imaginaciones. El trauma, muchachos, el cansancio. Pero yo sabía que no. Había algo en esa costa que nos observaba desde más allá del humo. 2 días después desapareció Hawkins. Lo vieron por última vez caminando hacia la línea de costa, sin arma ni linterna. Nadie lo volvió a encontrar. Al amanecer vi su silueta entre la niebla, marchando con otros hombres, todos con el mismo paso, todos sin rostro. Y fue entonces cuando comprendí que el frente no terminaba donde creíamos.
que incluso los muertos seguían obedeciendo órdenes. El tercer día algo cambió en el campamento. No sabría decir si fue el aire o las voces. Alguien empezó a recibir transmisiones de radio que no correspondían a ninguna frecuencia aliada. Eran mensajes cortos, confusos, en inglés con un acento extraño. Pedían coordenadas de una zona que ya habíamos abandonado. El operador, un tipo flaco de nombre Roberts, juró que provenían de nuestra misma división, pero todos los del Escuadrón B estaban muertos. Vi su cara mientras ajustaba el dial, pálido como un cadáver. La señal era débil, pero nítida. Aquí unidad Charlie. Seguimos avanzando. Órdenes, por favor. Esa voz me heló el alma. Era Jensen, el mismo cuyo casco encontré en la playa. Lo reconocí al instante. Había compartido cigarrillos con él, escuchado sus historias sobre Detroit. No podía confundirlo. Roberts intentó responder. Nadie contestó. Solo el ruido del mar y una interferencia que parecía un suspiro largo. Dijo que revisaría la antena, pero al salir del refugio, nunca volvió. Esa noche, los reflectores comenzaron a fallar. La electricidad se cortaba por segundos y en cada apagón juraría ver siluetas moviéndose más cerca. Algunos hombres dispararon al aire, otros rezaron. El capitán ordenó que nadie saliera solo, pero el miedo no entiende de órdenes. 2 soldados desertaron. Al amanecer, encontramos sus cuerpos flotando, con los ojos abiertos y los labios llenos de arena. Entre sus manos, uno sujetaba una radio de campaña. El dispositivo seguía encendido, emitiendo un zumbido bajo, como una respiración. Me acerqué a apagarlo. Antes de hacerlo, escuché una frase muy débil, casi un susurro. Rayburn regresa al frente. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Empecé a ver sombras entre las tiendas, hombres que se quedaban de pie sin moverse durante horas, mirando hacia la costa. Cuando los tocaba, desaparecían como humo. Y en medio del silencio, comprendí que alguien o algo seguía dándonos órdenes desde el otro lado. El 12 de junio al anochecer, el mar se volvió completamente negro. Ni una ola, ni una gaviota, ni el viento. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Pasos sincronizados viniendo desde la playa. Miller fue el primero en correr hacia el borde del campamento. Llevaba la linterna temblando. Cuando la encendió, la luz apenas atravesó la niebla. Pero lo que vimos bastó para dejar sin voz a todo el pelotón. Venían marchando. Una veintena de figuras con uniformes estadounidenses, los cascos cubiertos de barro, los fusiles colgando del hombro. Sus rostros estaban hundidos, como si el agua les hubiera arrancado la piel. Pero su paso era perfecto. Militar. Reconocí a cada uno. Jensen, Roberts, Hawkins, todos los que habían muerto. Miller gritó sus nombres, pero no respondieron. Ni siquiera giraron la cabeza. Solo siguieron marchando, atravesando el campamento como si no existiéramos. El capitán intentó detenerlos. Corrió al frente con una bengala ordenando alto. La luz roja iluminó sus caras vacías. Y entonces lo vi. Sus ojos brillaban con un tono blanquecino, sin pupilas. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Su boca se abrió lentamente, como si quisiera decir algo. Pero en lugar de voz, salió un sonido húmedo, un gorgoteo. De pronto, todos desaparecieron. Solo quedó la niebla, el olor a metal y un silencio que dolía en los oídos. El capitán cayó de rodillas llorando. «Esto no puede estar pasando», repetía. A la mañana siguiente, encontramos la playa cubierta de huellas. Pero no eran frescas. Estaban impresas en el barro seco como si hubiesen estado ahí desde el día del desembarco. Esa tarde el capitán se pegó un tiro. No dejó carta, solo una frase escrita en su libreta. Ellos regresaron porque nunca los enterramos. Desde entonces nadie quiso patrullar esa zona. Pero cada noche, al caer el viento, aún se escuchaban los pasos, marchando entre la bruma. Semanas después, un periodista militar llegó al campamento. Su nombre era Louis Grant. Quería registrar los efectos psicológicos del combate. Nadie le habló. Nadie quería recordar. Yo tampoco quería hacerlo, pero algo en su voz me hizo confiar. Le conté lo del escuadrón, las transmisiones,
Los muertos que regresaban. No me creyó, claro, hasta que escuchó la grabación. Le mostré la radio. Todavía guardaba fragmentos de aquellas voces. Giró la perilla lentamente y allí estaban otra vez. Unidad Charlie, avanzando, seguimos aquí. Grant palideció. Dejó la radio sobre la mesa y salió corriendo a la playa con su cámara. Lo seguimos, gritando su nombre. Cuando lo alcanzamos, apuntaba al mar con el lente. La niebla volvía a cubrirlo todo. Disparó 3 veces el obturador. En la tercera foto cayó al suelo inmóvil. Cuando lo revisamos, no tenía heridas, solo una expresión indescriptible, como si hubiera visto algo que la mente humana no puede procesar. Revelamos las fotos al día siguiente. La primera mostraba la playa vacía, la segunda una silueta borrosa. En la tercera, estábamos nosotros, observando a un pelotón marchando frente al mar, exactamente igual al Escuadrón B. Nadie supo de dónde salió esa imagen. Nadie vio a esos hombres allí. La cámara fue sellada y enviada al cuartel, pero jamás llegó. Días después, el laboratorio donde se revelaban las fotos ardió por completo. Los archivos desaparecieron. El ejército lo atribuyó a un accidente eléctrico. Yo sabía la verdad. Esa imagen no debía existir. Y cada vez que cierro los ojos la veo. La misma formación, el mismo paso, el mismo silencio. Cuando el invierno llegó, la playa quedó desierta. Los cuerpos fueron retirados, las trincheras selladas y el frente avanzó hacia el este. Pero algunos decidimos quedarnos unos días más, por orden de limpieza y reporte. Dormíamos poco. Cada sonido nos hacía saltar. Había noches en que despertábamos con la radio encendida sola, repitiendo los mismos nombres. Una madrugada salí al exterior. La niebla estaba más espesa que nunca. Caminé hacia la costa, guiado por un ruido metálico, y ahí estaban otra vez. Marchaban lentamente por la orilla, reflejados en el agua negra. Llevaban banderas rotas, insignias cubiertas de sangre. Ninguno tenía sombra. Uno se detuvo frente a mí. Su rostro estaba completamente destrozado, pero reconocí su voz. Era Miller. «Aún seguimos aquí, Tom», dijo. «No nos diste descanso». Sentí las piernas ceder. Caí de rodillas temblando, mientras ellos seguían pasando. Algunos me tocaban el hombro, otros me miraban sin ojos. Cuando la niebla se disipó no quedaba nadie. Solo el mar y la radio enterrada en la arena, transmitiendo en silencio. Volví al campamento. Nadie quiso escucharme. Me dieron de baja por trastorno postraumático. Quizás tenían razón, o quizás no. Desde entonces, cada 6 de junio, escucho esos pasos otra vez. Siempre el mismo ritmo, siempre el mismo eco. Dicen que la guerra termina cuando se firma la paz, pero hay batallas que siguen librándose en la memoria y en el más allá. Han pasado 30 años desde aquella noche. Vivo en una casa cerca del mar, lejos de todo, pero aún sueño con Normandía, con la niebla, los pasos, las voces que repiten mi nombre. A veces despierto, creyendo escuchar la radio encenderse sola y las viejas transmisiones de Jensen diciendo que sigue avanzando. He intentado olvidarlo, pero hay cosas que no se pueden borrar. Quizás el infierno no sea fuego y castigo, sino una marcha interminable entre la oscuridad y el deber. Quizás yo también esté muerto y no me haya dado cuenta. Gracias por escuchar mi historia. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. Tal vez aún quede alguien ahí fuera que entienda lo que vi aquella noche. Suscríbete para oír los demás relatos. Algunos son de soldados como yo, otros de los que nunca regresaron. Recuerda, no todas las batallas se libran entre los vivos, y si alguna vez caminas junto al mar y oyes pasos detrás de ti, no mires. Podría ser mi escuadrón marchando aún entre los muertos.